Bien, hermanos, hemos estado en esta serie de mensajes hablando de la familia en la Biblia. Este sería el quinto y último mensaje. Hablamos y vimos lo que enseña, algunas de las enseñanzas lógicas, porque esto es un vuelo de pájaro, ¿no? Esto es algo muy superficial, tomando quizás ideas principales. Hablamos de Génesis, el proyecto de Dios, cómo fue el proyecto de Dios. Después estuvimos en el libro de los Salmos preciosos sobre la familia, el libro de Proverbios. Después fuimos a los Evangelios, las enseñanzas de Cristo, sobre todo con su ejemplo del hogar y la familia. Y ahora vamos a ir a las cartas, a las epístolas, allí en el Nuevo Testamento. Lógicamente, igualmente sería demasiado abarcar las epístolas, pero por lo menos una de las epístolas, quizás el texto más conocido que habla del hogar, de las cartas de Pablo, es ahí en Efesios. Así que yo les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, Efesios capítulo 6, por favor. Es un texto muy conocido. Generalmente yo lo uso bastante en las bodas, por lo menos parte de ella, de este texto, para recordar a los esposos su responsabilidad. Pero hoy no vamos a hablar acerca de la pareja, sino de los hijos y de los padres, a partir de este texto allí en Efesios capítulo 6. Déjenme decirle, hermanos, que las estadísticas, lo que enseñan las estadísticas en cualquiera de nuestros países, pero incluyendo aquí los Estados Unidos, son muy tristes con relación a la familia. Los porcientos de familias donde no existe un padre es inmenso y cada vez crece más. La familia donde hay divorcio, las familias donde son disfuncionales, donde las cosas no marchan bien, es increíble. Los porcientos aumentan. Solamente hace unos años atrás, prácticamente el 63% de las familias son las que tienen una pareja como familia. El resto está formado no por un hombre y una mujer, sino personas que solas tienen que enfrentar la vida con sus hijos sin una pareja. Y así, hermanos, son situaciones reales que nos afectan a todos, que afectan la sociedad, afectan todo lo que está a nuestro alrededor. Y podemos decir con toda autoridad que si este país o cualquier país, las personas obedecieran la palabra de Dios, nada de eso ocurriría. Sobre todo en cuanto a la familia. Si los padres, si las madres y los hijos respetaran y buscaran la voluntad de Dios e hicieran las cosas según la palabra de Dios enseña, ninguna de estas cosas estarían ocurriendo. Lo que ocurre, lo que está ocurriendo tristemente en nuestros hogares y en nuestras familias es fruto de una sociedad que cada vez le da más la espalda a Dios. No solamente de una forma teórica de decir o enseñar en las escuelas que Dios no existe. Estamos hablando de una forma práctica de no obedecer al Señor en su palabra, aunque usted se llame cristiano, aunque se digan cristianos. Ese es el resultado. Para obtener resultados positivos hay que hacer las cosas bien hechas. Las cosas bien hechas es conforme a la voluntad de Dios. Él fue quien hizo la familia. Él fue quien diseñó la familia. Él es quien sabe lo que se debe hacer para que las cosas funcionen bien en la familia. Quiere decir que si queremos buenos resultados, felicidad, unidad, buen trato, tiene que surgir de una vida de obediencia a estos preceptos y conceptos que Dios enseña en su palabra. Nunca esperemos buenos resultados si hacemos mal las cosas. No hay manera de que eso funcione así. Y hoy queremos ver 4 elementos de la familia que son importantes para que las cosas funcionen bien. Primero vamos a hablar de los hijos. Y la palabra del Señor enseña que los hijos deben de obedecer. La función de los hijos dentro del hogar es obedecer. Y vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 1, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que está diciendo, y es una orden, que los hijos deben de obedecer en el Señor. ¿A quiénes? A sus padres. La familia no es una democracia donde se hace lo que la mayoría diga. En la familia hay una jerarquía. Esa jerarquía está puesta por Dios.
En esa jerarquía quienes gobiernan, quienes mandan son los padres y la función de los hijos dentro del hogar es obedecer. Ese es el proyecto y ese es el plan de Dios. Es la forma en que Él ha dicho que debe funcionar la familia. Claro que los padres pueden escuchar a sus hijos. Eso no es una justificación para que exista una dictadura abusiva o que los padres abusen de sus hijos. No es una puerta abierta al abuso, pero sí es un requisito para que las cosas marchen bien. Hermanos, los que hemos criado hijos, como en el caso mío, que ya salí de eso hace varios años, o salimos de eso, mi esposo y yo, porque ya crecieron y se fueron. Ellos siempre van a presionar para querer hacer las cosas a su manera. Hermanos, desde que tienen, yo diría antes de que empiecen a hablar, ya empiezan a querer hacer las cosas a su manera, no la nuestra. Por consiguiente, no se puede hacer las cosas conforme a ellos. Ellos están puestos en el hogar para que obedezcan. Hermanos, ahí está escrito en la palabra: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Ahora, esa frase en el Señor es sumamente importante, porque debe ser en el Señor que los padres atienden a sus hijos, y debe ser en el Señor que los hijos obedecen a los padres. Quiere decir que hay algo espiritual de por medio que hace que las cosas funcionen bien. Porque es muy triste cuando los padres piden a los hijos que obedezcan en cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Los padres inmaduros, los padres que no tienen principios cristianos. Por consiguiente, para que nuestros hijos nos obedezcan, debe ser en Cristo. En Cristo nuestras decisiones como hogar, como hombres y mujeres, padres dentro del hogar, debe ser en Cristo. Buscando la dirección de Cristo, haciendo las cosas conforme a la palabra de Cristo, del Señor. Y analizando esas cosas y tomando esas decisiones en Jesús, en el Señor, entonces es responsabilidad y obligación de nuestros hijos obedecer lo que nosotros estamos ordenando y la forma en que estamos dirigiendo nuestro hogar, porque es en Cristo. No es una obediencia ciega, hacer cosas mal hechas, porque debe ser en Cristo. Y vamos a verlo ahora quizás un poco más adelante. Dice el texto, porque eso es justo, dice el texto. Así que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres es justo, dice el texto ahí. Yo creo que todos reconocemos cuán justo es que nuestros hijos obedezcan. ¿Por qué es justo? Porque ha sido responsabilidad de los padres poner una comida sobre la mesa. Es responsabilidad de los padres que tengan un techo, que tengan educación, que estén vestidos, que sean atendidos. Nuestros hijos no tienen por qué preocuparse de esas cosas, porque eso es preocupación de ¿quién? De nosotros. Que tengan un techo, que tengan educación, que tengan lo mejor. Por consiguiente, la obediencia es justa. Es algo que los padres se han ganado con su trabajo y con su responsabilidad. Es justo que los niños, que los hijos, mientras están en la casa, tengan que respetar a sus padres en obediencia, hermanos. Eso es justo. Eso es lo correcto. Haciendo así las cosas van a marchar bien. Cuando hay desobediencia, cuando no se respeta la decisión de los padres, las cosas no andan bien, las cosas están de cabezas, las cosas no funcionan. Las cosas empiezan a funcionar mal aún dentro de la pareja y el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya resulta que todo tiene que ser en base a lo que los hijos mandan. Y ellos se convierten en nuestros jefes. Hermanos, en esta sociedad que vivimos aquí en los Estados Unidos, muchos de los que llegamos aquí sin saber inglés, ¿qué pasó con nuestros hijos? Que aprendieron inglés y nosotros todavía estábamos atrás.
Y eso quizás para algunos de nosotros dio a ellos cierta importancia dentro de la casa, ¿sí o no? Mijito, ayúdame, voy a la tienda, ayúdame, ve conmigo porque yo no sé ni cómo decirle al hombre lo que yo quiero comprar. Y así le damos dando una responsabilidad que quizás no era normal que ellos tuvieran. Pero que estamos en otro país y aquí las cosas a veces no funcionan tan normalmente para los inmigrantes. Y eso puede ser entendido como de ellos decir, ahora aquí mando yo porque aquí el que sabe inglés soy yo. No es así. Esa no es la función. Ese no es el lugar que le corresponde. Claro que podemos recibir su ayuda y su orientación, pero ellos deben de saber siempre al final quién manda en la casa y quién es responsable y quién hablando mal inglés pone frijoles sobre la mesa. Y quién hablando mal inglés le dio educación. Y en fin de cuentas, ¿quién los trajo aquí? Porque no llegaron solos. Así que eso es justo. Pero no solamente es justo, es bíblico. Un joven cristiano, un niño cristiano que quiere honrar al Señor debe de obedecer a sus padres en el Señor. Esa frase es muy importante, hermanos, porque vamos a ver ahora, tenemos también que honrar a nuestros padres. Y hay unos casos bien extraños, pero que pueden pasar. Que para honrar a nuestros padres tengamos que desobedecerles. Y es cuando los padres no hacen las cosas en Cristo. Amén. Pero vamos allá ahora, porque como dice el texto también, versículos 2 y 3. Así que los hijos deben de obedecer, los hijos deben de honrar. Y eso es una palabra todavía más importante quizás que obedecer. Vamos a los versículos 2 y 3. Por favor, Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y seas de larga vida sobre la tierra. Así que el segundo paso en cuanto a los hijos, no solamente que deben de obedecer, sino que deben de honrar a sus padres. Así que es mucho más que obedecer. Y fíjense que son dos mandamientos distintos. Por un lado dice obedece, pero ahora te dice honra. Quiere decir que está hablando de dos cosas distintas. Y claro, cuando se desobedece no se está honrando, pero el honrar va más allá. ¿Cómo se honra a nuestros padres? Bueno, yo diría en primer lugar que poniendo en alto su nombre. Y no hay nada más lindo. Y yo me siento tan honrado, perdone que hablen de mi propia familia, pero más de una vez personas me han dicho cosas lindas de mis hijos, de cómo trabajan o cómo hacen las cosas en su trabajo o en sus vidas. Y hermanos, eso a mí me honra. Me siento honrado cuando los hijos hacen bien las cosas, el nombre nuestro está puesto en alto. Todo lo contrario. Cuando hacen mal las cosas, cuando están robando, cuando están mintiendo, cuando están viviendo una vida lejos de Dios, pues están deshonrando nuestro nombre de una manera o de otra. Así que, hermanos, cuando nuestros hijos dejan detrás de sí una estela de acciones de bendición y buenas, cuando lo hacen en el nombre del Señor, cuando nuestros hijos en primer lugar están sirviendo al Señor, eso nos honra. Por cierto, este fin de semana muchos de los padres de aquí fueron honrados por la forma en que sus hijos sirvieron al Señor en ese campamento de jóvenes. Y fue una gran bendición. Y usualmente cuando se va a un viaje misionero y vemos a esos jóvenes trabajando o en la escuela bíblica de vacaciones enseñando a los niños, ellos lo están haciendo para el Señor, para la gloria de Dios, pero también en haciendo esas cosas están honrando a sus padres. Pero muchas veces, hermanos, nos honran cuando cosas negativas y malas que vieron en nosotros, ellos lo dejaron de hacer porque han madurado espiritualmente aún más que nosotros. Qué cosa más bella esa. Porque muchos de nosotros, hermanos, no todos venimos de hogares cristianos, ¿verdad que no? Venimos de hogares rotos, venimos de lugares donde había abuso, donde había infidelidad, donde habían
groserías, y había violencia, y había cosas negativas. Y aquellos que en su familia, en el caso mío fueron mis padres, quienes por primera vez aceptaron a Cristo, ninguno de los dos venían de hogares cristianos, quiere decir que ellos fueron los primeros que rompieron una serie de costumbres, que acabaron con una serie de cosas que habían ocurrido por generaciones en sus familias. Pero ahora algo pasó. ¿Qué pasó? Llegó Cristo. Llegó Cristo a sus corazones. Por consiguiente, si venían de una familia donde el hombre era abusador, o venían de una familia donde no se respetaban el uno a los otros, eso se acabó en ellos, porque ahora Cristo hizo a ellos nuevas criaturas. Las cosas empezaron a cambiar. Y la forma entonces que de ahí en adelante empezaron a honrar a sus padres fue haciendo lo contrario de lo que ellos hacían. Porque ellos no honraban a sus padres. Porque ellos no honraban a Dios. Porque ellos no obedecían al Señor. No lo podían hacer porque no tenían a Cristo. No se trataba de que tenían una religión. Sí, tenían religión. La mayoría de nosotros tienen una religión. Yo diría casi el 100%. Tienen alguna religión, pero no se trataba de tener una religión, se trataba de tener una vida nueva en Cristo. Y eso ocurrió cuando ellos le abrieron su corazón al Señor, cuando permitieron que el Señor cambiara las cosas y de ahí en adelante empezaron a honrar a sus padres. Qué gran bendición tenemos en nuestra familia cuando nuestros hijos hacen eso. Muchas venimos de hogares donde hay idolatría, donde se adoran estatuas y otras cosas, hogares donde existen creencias no basadas en la palabra de Dios, tradiciones de hombres que no son bíblicas, costumbres bien arraigadas por generaciones, pero que ahora en el poder del Señor Jesucristo, al haber un corazón nuevo en el Señor, entonces existe la bendición de poder honrar a sus padres, haciendo exactamente lo opuesto de lo que ellos venían haciendo. Y bendito sea el Señor. Que a partir de ese momento, ya los hijos que vienen de esa otra nueva generación, ya tienen unas enseñanzas que ellos, los padres, no tuvieron. Y ahora ellos sí tienen ya algo precioso que pasar de generación en generación en el nombre del Señor. Hijos honrando a sus padres. Hermanos, y eso dice la palabra de Dios que trae bendición. Trae bendición porque trae promesa. Dice que eso trae larga vida. Y yo creo que sí, quizás no solamente estoy hablando, y creo que sí, que es larga vida, pero es bíblico. Pero no solamente el hecho de que viva muchos años, sino que la vida que se vive en paz. Se vive en armonía. Vale la pena vivirla. Uno vive en el gozo de su familia, en el gozo del Señor, en el gozo de estar en una congregación donde hay amor, donde se puede servir al Señor. Y todo eso, hermanos, cuando uno honra, cuando uno obedece, cuando uno hace bien las cosas como hijos, entonces trae bendición sobre bendición. Qué importante es honrar a nuestros padres. Pero en el Espíritu de Cristo. Soy testigo, yo ya lo consulté a ustedes en mi propia familia. Mi papá, para honrar a Dios, tuvo que desobedecer a su padre. Porque hubo una contradicción ahí entre un joven, en el caso de él, recién convertido, que quería servir al Señor, y un padre no cristiano que quería dar otro camino en la vida. Él escogió obedecer al Señor. Y yo le digo a ustedes en el nombre de Cristo que mi abuelo no pudo ser más honrado que tener un hijo siervo de Dios, a pesar de que eso no es lo que él quería, porque él no tenía la visión de Cristo. Pero a veces, hermanos, y diríamos que esos son los casos extremos, en el cual tenemos que escoger obedecer a un padre no cristiano que no quiere honrar a Cristo y honrar al Señor. En ese caso, o obedecer a Cristo, o nos quieran obligar a desobedecer a Dios, desobedecer al Señor. Hermanos, en estos casos es preferible obedecer a Dios antes que a nuestros padres, porque de esa forma les estamos honrando. ¿Tiene sentido? Así que la obediencia es una cosa, la honra a nuestros padres es algo todavía mucho más.
Ahora bien, hemos hablado de los hijos, pero el texto también habla de los padres. Y ahora, al fin, los muchachos van a poder decir, ahora te toca a ti, papá, así que presta atención. Como alguien que decía, el pastor estaba predicando de esto y el papá, ¿estás oyendo, mijito? Obedece a tu papá, ¿lo oíste bien, verdad? ¿Oíste, mijito? Honra a tu padre y a tu madre, ¿oíste bien? Ahora es el momento de decirle, los hijos, digan a papá y a mamá, oye ahora lo que van a decir, ¿ok? Porque ahora les toca a ustedes. Dice ahí versículo 4, en la primera parte, Efesios 6, 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que qué gran error provocar ira en nuestros hijos. De una manera justificada, quiero decir, hacemos las cosas tan mal hechas, hacemos las cosas tan injustamente, que provocamos ira en nuestros hijos, ira justificada, porque nosotros como padres actuamos mal. Y como que tenemos la autoridad y somos los que mandamos, pues cometemos el error, hacemos mal las cosas, nos hacemos de la vista gorda y eso provoca ira. Yo anoté 10 cosas, hermano, quizás usted tenga la lista más larga. Yo anoté 10. 10 cosas que podemos hacer mal hechas para que provoquen ira a nuestros hijos y que tenemos que tener cuidado los padres de no hacerlo. En primer lugar, cuando las órdenes en la casa no se dan conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Quiere decir por capricho. No hemos buscado la dirección de Dios, no hemos orado, no hemos decidido qué hacer, tomamos decisiones en las cuales involucramos a todo el mundo. Y después resulta que fueron decisiones equivocadas que afectan a toda la familia. Así que lo primero que tenemos que hacer, padres, es ser espirituales. Pero no espirituales santurrones, espirituales verdaderos. El espiritual verdadero es el que ora, medita la palabra de Dios, busca realmente la dirección de Dios antes de tomar decisiones. Eso es ser espiritual. No es tener caritas religiosas, no es tener una ropa específica y mucho menos andar con un arito en la cabeza, en un resplandor de que somos espirituales. Eso es vida. Número 2, consulte antes de tomar decisiones. Consulte en primer lugar al Señor en oración. Consulte a su pareja. Consulte a sus hijos si tiene que ver con ellos. Tengámoslo en cuenta. No estamos rebajando nuestra autoridad por escucharlos. Estamos rebajando nuestra autoridad si hacemos lo que ellos quieren, aunque no tengan la razón, sencillamente porque ellos, por complacerlos. Pero escucharles, compartir nuestros planes con ellos, escuchar cuál es su opinión y nosotros poder argumentar sobre lo que queremos hacer. En otras palabras, no hacer las cosas por capricho, con autoridad, no sé, tomando la autoridad como aquí mando yo y aquí se hace lo que yo dice, aunque sea el disparate más grande del mundo. La única palabra que se oye aquí es la mía, porque para eso pago la luz. Y todas esas barbaridades que provocan ira en nuestros hijos. Número 3, y creo que esto es muy importante. Pidamos perdón cuando nos equivocamos. Y rectifiquemos, estemos dispuestos a rectificar. Yo creo que eso quizás nos cueste un poco de trabajo por el orgullo, ¿verdad? Porque pensemos que quizás nos vamos a poner demasiado a nivel de ellos. Pero hermanos, si de todas maneras ellos saben que nos equivocamos. ¿Cree que ellos no se dieron cuenta que metimos la pata? Que lo hicimos mal, que fue un error, que hablamos de más. Ellos lo saben. Lo único que yo no digo que nos rebaja, yo digo que nos levanta delante de nuestros hijos cuando somos sinceros y les decimos, ¿sabes qué? La fregué. ¿Sabes qué? Lo hice de esta manera y estuve equivocado. ¿Sabes qué? Tú me lo advertiste y no te hice caso. O tu mamá, en el caso de los hombres, tu mamá me lo dijo, pero yo no le hice caso y lo hice de todas maneras. Y por eso las cosas andan mal. Quiero que me perdones. Reconocerlo. Vamos a rectificar. Déjenme decirle, hermanos, otra cosa. Escuchemos opiniones, pero seamos firmes en nuestros principios.
cuando estamos cambiando constantemente según nos sopla el viento, cuando decimos no, pero después fue sí, cuando decimos que sí, pues después quedó y no pasó nada, cuando prometemos un castigo y al final no lo cumplimos y hacen lo que da la gana, cuando se convierte en esa falta de autoridad en la casa, donde al fin de cuentas casi que tal parece que no nos importa lo que ocurra. Eso provoca ira. Quiere decir, seamos firmes en nuestros principios y seamos consecuentes con ellos. Ahora es importante que esos principios estén fundamentados no en caprichos, sino en principios bíblicos, principios morales que la palabra de Dios enseña. Las cosas que son inconmovibles deben ser inconmovibles. Y las cosas que son flexibles pueden cambiar. Que no tengan que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con costumbres, con cosas que pueden cambiar. Y muchas de estas leyes que ponemos en la casa pueden cambiar según nuestros hijos crecen. No es lo mismo un muchacho de 15 años que de 10 o de 6. Quiere decir que las cosas pueden ir cambiando, pero debe haber principios firmes. Número 5. No tome decisiones en medio de las crisis. Y aquí anoté, no castigues enojado. Podemos ser injustos. Se nos puede pasar la mano. Se nos puede ir la cosa de las manos porque estamos disgustados, estamos en crisis, estamos en medio del problema. Tome su tiempo, que las cosas cojan su nivel, para que usted pueda analizar bien claro lo que está pasando realmente en la casa. Si realmente el muchacho fue culpable o no. Si hay alguna justificación para que eso ocurriera, no se deje llevar por el primer impulso. Tiene muchas posibilidades de que actúe por error, de que las cosas no sean como usted pensó que eran. Y ya después no puede echar marcha atrás después que hubo un castigo. Quiere decir, no actúe bajo la influencia de una crisis. Tenga la madurez de esperar, sobre todo cuando se relaciona delante de los hijos. Y eso, hermanos, es un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Los padres deben tener dominio propio en el Espíritu para no provocar ira en sus hijos cuando somos injustos. Cuando el castigo no viene bien con el problema. Y eso es una de las cosas que más provoca ira a nuestros hijos. Se nos va la mano en el castigo muchas veces por algo que fue insignificante. Y cuando hace algo que merece castigo, ese día no tengo ganas de castigarlo y las cosas pasan. Entonces no hay consistencia. Y vamos a hablar más adelante, después viene la disciplina, creo que me estoy yendo un poquito, pero es importante. Número 6, no lleve a su casa las frustraciones de afuera, de su trabajo, las frustraciones de la calle. Sus hijos no tienen la culpa de que el jefe suyo y usted no lo aguanta. De que ya el tráfico estuvo horrible y se metió 2 horas para llegar a su casa. ¿Qué culpa tiene su hijo de eso? Pídale al Señor que cuando usted dejó su carrito en el garaje o en el driveway, haya dejado ahí los problemas de la calle. Ahora usted va a enfrentarse a su hogar, a su esposa o a su esposo si es mujer, a sus hijos. Entre en un espíritu distinto. No traiga las frustraciones de afuera a su casa. Número 7. Trate de ser siempre justo, compasivo y amoroso. Justo, compasivo y amoroso. Usted puede ser firme sin dejar de ser amoroso. Usted puede expresar cariño y amor y al mismo tiempo estar firme en sus principios y tener su posición de autoridad. Pero tener autoridad como padre no significa ser un tirano. Usted tenga una buena relación con ellos. Exprese amor. Exprese amor. Sobre todo cuando no nos nace ser así. Contando de mi familia, somos bien distintos. El hijo más chiquito es un pegajoso. Yo tengo que estarle echando detrás de mí, yo lo fastidio. Oye, a mí no me gustan los hombres, echa para allá. Él es así y es porque es su carácter, expresa amor. Pero otros no, la niña es más, uno tiene que ir a ella y darle un abrazo y darle un beso. Son caracteres distintos. Pero nosotros, cualquiera sea nuestra forma de ser, no somos pegajosos, no somos expresivos en el cariño,
vamos a hacer un esfuerzo con nuestros hijos. Vamos a expresar ese amor. Ellos lo necesitan. Déjenme decirle esto, hermanos, una de las razones en cuanto a la homosexualidad en los varones muchas veces es la falta de un contacto de amor físico con su padre. Que existe ese abrazo. Yo no tengo complejo, porque los americanos no se besan. A mí no me importa, yo soy cubano, así que yo beso a mi hijo donde quiera que esté. Es esa expresión de cariño, ese contacto físico, que expresa amor, que expresa cariño. Eso es necesario. Hermanos, otra cosa va provocando no solamente el caso de ira, pero decepción. Por dentro se va acumulando algo que hace daño en el corazón de nuestros hijos. Manifieste su amor, sea cariñoso, comparte y escriba. Lo dije, una cosa, escriba sus sentimientos a los hijos. No todo el mundo tiene que ser poeta, pero todo el mundo puede poner una nota a sus hijos cuando han hecho algo bien hecho, hermanos. Somos a veces tan fácil de llamar la atención cuando hacen algo mal hecho. ¿Verdad que nos llama la atención? No hagas eso, eso no se hace, no se come así, baja los pies, sube para aquí, no toques allá. Todo es no, 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 no. Y cuando lo hace bien, y cuando trae una buena nota, y cuando se portó bien, y cuando ayudó a su mamá haciendo algo, y cuando ayudó a un vecino, cuando hizo algo en la iglesia, ese es el momento de compartirlo. Dele un regalo, dele un beso, dele un abrazo. Llévelo a pasear y diga, ¿tú sabes por qué estás llevando a pasear? Porque fuiste bueno, porque hiciste eso. Usted está confirmando en ellos cosas positivas. Y entonces cuando lo regañe porque hizo algo mal, la cosa ya está compensada. No provoquemos a ira a nuestros hijos, manifieste su amor. Y algo muy importante, respete y considere a su mamá o a su papá. No hay cosa que pienso yo a un varón, yo no viví eso y no conozco eso, la verdad, en mi familia, gracias a Dios. Pero yo sospecho que no hay cosa que pueda llenar más de ira a un varón que ver a un papá maltratando a su mamá. Aunque sea de palabras, aunque sea de acciones. Claro que un hombre cristiano nunca debe hacer eso, ¿verdad que no? Aunque no tenga hijos. Es algo que nace en el corazón del hombre que ama a Dios. Pero cuando hay hijos por el medio, sobre todo eso provoca ira. Todo lo contrario, hermanos. ¿Cuánto gozo trae en el caso, perdón que hablo de los varones, a un hijo varón ver a un papá que es considerado con su mamá, que la atiende, que la cuida, que la mima, que le hace regalos, que le lleva flores, toda esa serie de cosas que la considera. Hermano, no trae ira, eso es lo que trae es gozo. No solamente el hecho de que está aprendiendo cómo cuando crezca ser un buen esposo, pero que trae en su corazón paz. Dice, qué bendición tener un padre que trata así. Así que hermanos, todo eso es importante. Y el punto 10 y quizás muy importante es, esté presente, sea parte de su familia. Tristemente hay muchos padres sobre todo que ya están ausentes. No te digo que están ausentes, que cogieron un avión y se fueron para otro país. Están, pero no están. Están, pero el trabajo de ellos es que haya comida, que se pague la luz, que todo esté en control. Yo soy proveedor, pero conmigo no cuenten para más nada. La tarea de los niños, llevarlos a las cosas que tienen que hacer los muchachos, orar con ellos por las noches, hacer la tarea. Esa atención, eso no es mi problema. Para eso está la mujer en la casa. ¿Qué machismo es? Eso es un machismo barato, negativo, destructivo, que provoca ira en nuestros hijos. Provoca ira. Seamos parte de sus vidas. Conversemos de sus asuntos. ¿Y saben qué cosa? Porque a veces nos cuesta tanto decir, es que yo no sé conversar con mi hijo y no sé cómo sacarle información porque es tan cerrado, a esa edad es tan difícil, no se comunica. Todo eso es verdad. Yo tengo una llave para eso. Cuéntele usted a él sus propios problemas. Compártale.
No todos, por favor, no viene de la cabeza ahora del problema que tengo que pagar la luz. No. Pero cuéntele de asuntos que usted ha tenido, asuntos que usted ha enfrentado en su vida, de cuando usted tenía esa edad. Cuéntele cosas y usted sabe cuál va a ser la respuesta. Él se va a abrir para entonces hablarle a usted de sus problemas. Y ahí viene la relación necesaria. Estemos presentes. Oí de esta entrevista que se hizo a Michael Jackson, quizás el artista más grande que ha dado los Estados Unidos, pienso yo, quizás en el área de la música. Pero este muchacho, en una entrevista, ustedes saben, ellos eran 5 hermanos, los Jackson 5, todos genios musicales. Claro, Michael Jackson fue el que se destacó más, pero esta era una familia de genios musicales y el padre era el manager. Imagínense usted ese hombre cuánto dinero hizo de esos hijos, porque los puso a producir desde niños. No sé lo que son viejos suficientes aquí, se recuerdan los Jackson 5, pero eran uno de mis grupos preferidos, y eso que yo viví en Cuba. Pero los Jackson 5 era tremendo. Michael Jackson tenía 5 años. Era el que llevaba la voz quizás principal del grupo, era un quinteto de niños. Y una vez en una entrevista Michael Jackson dijo: mi padre estaba empeñado en nuestro éxito artístico, pero lo que yo necesitaba era un padre que estuviera con nosotros dando amor, y mi padre nunca nos dio eso. Así que los empujó al éxito, los empujó a la fama, al dinero, porque todos se hicieron millonarios, empezando por él, por el padre en primer lugar. Pero fue un manager, no fue un padre. Y nuestros hijos, hermanos, si no queremos provocarles a ira, necesitan con ellos un padre que esté, un padre que sea amoroso, un padre que los entienda, un padre que los discipline, y es lo que vamos a ver ahora, que ponga las cosas como deben estar, pero que esté ahí, que tome su papel. Y la madre igual, los dos, padres, esto es en plural, padre y madre, la pareja, en su papel, en su posición, y eso trae entonces bendición. El último punto quizás es el que a los muchachos quizás no les guste tanto tampoco, pero que es importante, es que los padres disciplinan. Vamos a ver el versículo B, la segunda parte del versículo 4. Efesios 6, 4, la segunda parte. Sino criando, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. No hay que provocarlos a ira, hay que hacer bien las cosas, pero hay que criarlos en disciplina. Y de esto hemos hablado otras muchas veces. Hermano, las cárceles están llenas de personas que no fueron disciplinadas de niños. Hombres y mujeres que no han sabido llevar un hogar, que han terminado en divorcio. Ha sido producto de que cuando niños no fueron disciplinados. Hay reglas que cumplir, nos guste o no. En esta sociedad y en cualquier sociedad vivimos bajo la ley, vivimos bajo reglas, que si no cumplimos nos botan del trabajo y no encontramos más trabajo y al final posiblemente terminemos presos. Hay reglas que cumplir y eso se empieza a enseñar desde chiquitos. Hay disciplinas, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hay cosas en la disciplina, hay reglas que deben estar definidas y que no son negociables. Definidas y que no son negociables. Yo nunca recuerdo, no recuerdo en mi vida, ni cuando yo era niño, ni ahora ni mis hijos, que yo pregunté a mi padre un domingo: ¿vamos a la iglesia hoy? No recuerdo, jamás en mi vida. Pregunté en mi casa: ¿hoy vamos a la iglesia si es domingo? ¿Por qué? Pues una pregunta estúpida. Aquí hay reglas. Y la regla de esta casa dice que aquí los domingos se levanta temprano, se desayuna y dice: bueno, aquí no hay que desayunar, si quiere puede desayunar aquí en la iglesia. Pero es el día del Señor, vamos para la iglesia. Reglas que se discuten. Decirle yo: óyeme, el domingo voy a ver un amiguito que vamos no sé dónde, voy a perder mi tiempo. Son reglas. Es disciplina. Y en mi casa pasó igual, con mis hijos. Sabían que así son las cosas. Hay cosas que no son negociables, que deben de estar definidas, deben de estar habladas. No son negociables.
todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con cosas que están definidas, y lo de la iglesia es una cosa que no tan grave, vamos a decir, pero hay expresiones en la iglesia de cosas que se llaman pecado. Y nuestros hijos deben saber que hay cosas que la Biblia declara pecados que no son permitidas en nuestras casas. Son parte de la disciplina, son no negociables. Y también dice amonestación en el Señor. Hay que amonestar, hay que explicarlo, pero con base a la palabra. Una explicación clara, se entiende, y después una regla rígida, sencillamente. Las cosas deben de estar definidas. Y yo sé que ahí hay un matiz gris en el medio que quizás sea un poco negociable. Eso depende de cada familia. ¿Ok? Mi consejo, yo lo puse en función en mi casa. Las cosas que están definidas, son bien estrictas. Las cosas éticas, morales, doctrinales de la palabra de Dios. Pero hay cosas que tienen que ver con costumbres, con tradiciones religiosas, aún dentro de los bautistas, que sí pueden ser negociables y discutibles y pueden ser variadas. Pero nosotros tenemos que tener la madurez espiritual en nuestra casa para poder definir una y otra. Irnos a un extremo. Escuchen esto, padres, por favor. Sobre todo los que tienen padres chiquitos. Irnos a un extremo de cosas que no son bíblicas, sino son más bien de costumbres y tradiciones. Ser intransigentes en esas cosas pudiera ser negativo. Pudiéramos llegar a ser extremistas, fanáticos. Y yo no creo que eso ayude a ninguna familia. ¿Okay? Yo creo que los padres deben ser suficientemente maduros espiritualmente para poder reconocer cuáles de esas cosas realmente son inquebrantables, son inmovibles porque están basadas en la palabra de Dios y eso no se puede cambiar. Pero otras tienen que ver con cómo se ha hecho siempre, como lo decía mi papá, como lo decía mi mamá, como se ha hecho siempre en esta casa, que cuando uno ve y no tiene una base bíblica para poder decir, uno puede llegar a ciertos arreglos. Repito, según sobre todo van creciendo nuestros hijos, tenemos que ser bien claros en eso, cosas que tienen que ver con la moda, tienen que ver con la música, tienen que ver inclusive con el baile, hay una serie de cosas que están, vamos a decir, en un término medio que va dentro de cada familia. Yo personalmente no me meto en eso, pero en mi familia, en muchos aspectos aquí puedo decir, fueron sumamente liberales. Está bien, acepto la crítica, pero me funcionó con mis hijos, ¿amén? Me funcionó. Quiere decir cosas definidas, no hay arreglo aquí, cosas que tienen que ver con costumbres y tienen que ver con tradiciones, aquí podemos llegar a un arreglo. Ahora, el punto es este, hermanos. Usted en su familia decida cuáles son esos puntos. Esa es su responsabilidad, no del pastor, ni del diácono, ni de nadie más. Ese es problema suyo con su familia. Ahora, lo que yo le garantizo, lo que yo le enseño bíblicamente, es que usted sea consecuente con eso. Y el que se pase de esa línea que usted definió bien clara, sea disciplinado, sea castigado. Ese es mi consejo. Si usted trazó esa línea y se pasó el pie para allá y usted no tomó acción, usted la perdió. Porque la va a pasar 1, 2, 3 veces. Entonces la línea usted va a tener que correr un poquito más para allá. No porque usted lo decidió, sino porque lo decidió el hijo suyo. Hermanos, déjenme decirle esto, y esto es muy importante a los padres. No disciplinar a los hijos no es un acto de amor. Es un acto de debilidad que se paga caro. Un acto de amor por nuestros hijos es disciplinarlos. Que ellos sepan, y este es un principio, hermanos. Este es un principio. La desobediencia trae malas consecuencias. Este es un principio. Si tú desobedeces aquí en esta casa, eso trae malas consecuencias. Y si quieres, pruébalo. No tiene que decírselo, él va a probar. Todavía no conozco un muchacho que sea tan bueno que nunca rompió una regla. El único pienso que lo hizo fue Cristo. Le oí un predicador una vez decir esto y dijo, wow, es verdad. Dijo, pobrecitos los hermanos de Cristo, los otros hijos de María y José.
Porque Jesús, el Hijo de Dios, nunca pecó, ¿verdad? ¿Verdad que nunca pecó? Quiere decir que fue obediente en todo, fue perfecto en todo, niño perfecto. Y los pobres hermanos, como todos los niños, desobedecían. Y si José y María eran justos, bueno, pues Jesús nunca fue castigado. Y los otros sí cogían castigo. Pero los niños que no son Cristo, que somos todos los demás, cometemos errores, violamos la ley, probamos a nuestros padres. Hermanos, nuestros hijos nos prueban. Tú le dices, no hagas esto. Ellos van a probar a ver qué pasa si lo hace. Sí van a probar, lo hicimos todos. ¿Sí o no? Van a probar. Y cuando ellos vean que son castigados, ¿saben lo que ellos van a pensar? En esta casa hay respeto. En esta casa hay disciplina. En esta casa me aman. En esta casa se ocupan de mí. Usted sabe una cosa, que la falta de disciplina, el concepto que trae los hijos es, yo creo que yo no soy de esta familia porque yo hago lo que me da la gana aquí y nadie me dice nada. Porque si viene un vecinito un día, le va a la casa y rompe las reglas, bueno, este no es mi hijo. Lo que podemos decir que más criado el chiquito este, no lo crían en su casa, no le enseñan a respetar a los mayores. Tú no sabes, pero eso no es tu problema. Eso es el problema de los vecinos. Y cuando tú tratas a un hijo así, que puede faltarte respeto, que puede hacer lo que da la gana, tú le estás diciendo a él que él es como si no es de la familia. Quiere decir que una forma que nuestros hijos se entiende que se les ama y que se les quiere es que nos ocupamos de ellos, es que le aplicamos disciplina. Es parte de nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, 4 cosas hemos visto, 2 de los hijos de los padres. Los hijos deben obedecer, deben honrar. Los padres deben no provocar a ira y deben de disciplinar y amonestar en el Señor. ¿Claro en la palabra de Dios? Los padres que están aquí, hermanos, en el nombre del Señor, hagan esto y no se van a arrepentir. Van a ver a sus hijos crecer en Cristo Jesús, en el Señor, bien dirigidos y bien enseñados. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti podemos confiar y en ti podemos esperar. Gracias porque tu palabra es eficaz para todo en la vida. Para ser buenos esposos y buenas esposas, para ser buenos padres, para ser buenos hijos. Y yo te suplico, Señor, que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, o en esta tarde ya, que tú nos ayudes, Señor, a ser cumplidores de tu palabra. Porque tú quieres felicidad en nuestro hogar, tú quieres unidad en nuestra familia, tú quieres que en nuestro hogar haya paz, haya armonía y que nuestros hijos crezcan bendecidos por ti. Así que yo te suplico, Señor, y te suplicamos los que estamos aquí presentes, que tú nos des fuerzas y que tú nos ayudes para hacer bien las cosas delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.